Pero usted me dirá: pastor, sí, está bien, perfecto. Usted dice aquí en Gálatas que con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino que ahora ¿qué? Vive Cristo en mí, mas ahora lo que yo hago en la carne, lo hago según la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. O sea que, pero esto no se lo está diciendo a los romanos, sino que se lo está diciendo ¿a quién? A la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Pero no nos preocupemos por eso, porque Romanos 7:24 al 25 no termina allí. O sea, el contexto de este capítulo no termina en el capítulo 7, sino que continúa el capítulo 8. Mire, el capítulo 7 dice, vamos a leerlo nuevamente para ver el contexto. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí termina en el 25 el capítulo 7, pero continúa el capítulo 8 y dice, ahora pues, la continuación de este, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado o me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por causa que era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿qué dice aquí? Piensan en las cosas de la carne. Estamos en el capítulo 8, verso 5, continuando con el contexto. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, hay una diferencia entre los que están con el Espíritu y los que están con la carne. ¿En qué debe pensar usted si está en el Espíritu? En las cosas del Espíritu. Usted debe pensar, voy a con mis hermanos a adorar a Dios, voy a escuchar la palabra, voy a llenarme, voy a alimentarme en cualquier momento donde pueda estar allí, escucho una alabanza, leo la palabra. Mire, hermano, ahora no tiene ni siquiera que llevar la Biblia física, la tiene en el teléfono. En algún momento que usted está en una fila esperando, en vez de ponerse a ver las redes sociales, yo le invito, abra la Biblia y lea un versículo, lea otro versículo, lea otro texto bíblico. Aproveche el tiempo, aprovechelo. Amén. Para que usted vea cómo se comienza a llenar de Dios, cómo su espíritu comienza a alimentarse de la palabra y el Espíritu Santo comienza a hablarle y usted comienza a pensar en las cosas del Espíritu. Pero no es así hoy en día. En cualquier fila, en cualquier momento que tengamos que esperar, lo que ponemos a ver no son las redes sociales. Lo digo porque a mí me ha pasado. Pero yo peleo, yo lucho contra esa ley que me quiere dominar, la ley de la carne. ¿Y sabe qué yo hago? Quito las redes sociales, pongo alabanza. Incluso tengo una Biblia audible. Yo tengo una Biblia audible, que la quiera, dígame, yo se la comparto. Una aplicación de una Biblia audible donde es dramatizada y usted puede escuchar con audífono, no tiene ni que leerla. La escucha, hermano. Y yo voy con los audífonos y pongo la Biblia y voy escuchando y me voy llenando de Dios. En vez de escuchar música, en vez de escuchar alabanza, escuche la palabra de Dios. Ahora, el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, comencemos a ocupar y llenarnos del Espíritu. Ahora, yo quiero que vayamos a Romanos 6:6, que afirma y confirma esto que acabamos de leer aquí. A los romanos le dice en el capítulo 6, porque el capítulo 7 vimos lo que dijo y el capítulo 8 la continuación. El capítulo 6 de Romanos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién?
con él. O sea, que Gálatas y Romano están diciendo lo mismo. Vemos que el apóstol Pablo no se sale de contexto en lo que él predica. Él le predicó a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y a los romanos en el capítulo 6, verso 6 le dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con Jesucristo. Entonces, teniendo claro eso, de que la palabra se mantiene en su contexto, de que nosotros debemos crucificar esta carne. Ahora usted no se vaya a clavar con clavos de acero, hermano. Usted va a crucificar sus deseos, va a crucificar su alma, su emoción, y va a menguar para que el Espíritu Santo pueda ministrar su espíritu y usted pueda crecer, y entonces se cumpla lo que dice aquí en Romanos capítulo 8 verso 6, que ocuparse de la carne es muerte, pero los que nos ocupamos del Espíritu tenemos vida y paz. Vida y paz. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo me ciega el pecado? Segunda de Samuel capítulo 11 verso 2 dice, vamos a leerlo hasta el 5. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio David desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy embarazada, o estoy encinta. ¿Y qué pasó después? ¿Qué cree usted que pasó después? Le voy a reducir la historia para que usted sepa qué pasó. Al David escuchar que el pecado que lo cegó había dado a luz un niño que estaba en el vientre de Betsabé, comienzan a ver muchas cosas. Pero ¿qué sucedió con David para que cometiera este pecado tan terrible delante de Dios? Si David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿ah? ¿Qué pasó? Si David era un hombre conforme al corazón de Dios, lo vemos aquí pecando de una forma terrible. Uno, Israel estaba en guerra con los moabitas. Todos sus valientes con el ejército estaban en esa guerra. ¿Y por qué David estaba en su casa durmiendo y descansando si estaban en guerra? Estaban en batalla. Mira, hermano, la guerra que tenemos nosotros hoy en día no es la misma que tenía David en ese entonces. La guerra que tenía David era una guerra cuerpo a cuerpo contra los incircuncisos, contra el pueblo que era enemigo de Dios, y era una batalla que tenía que ser guiada por Dios. Por eso David preguntaba siempre al sacerdote: ¿debo o no debo? Pregúntale a Dios si me los va a entregar en mis manos, si debo atacar o no debo atacar, cómo debo atacar, porque era una batalla guiada por Dios. Hoy nuestra lucha no deja de ser una batalla guiada por Dios. ¿Por qué? Porque ahora nos guía Dios a través de su Espíritu Santo, y la lucha y batalla que tenemos no es carnal, sino es espiritual. Por eso dice que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, el libro de Efesios, sino contra huestes de maldad, contra principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos que se mueven en las regiones celestes o celestiales. No te pierdas mañana la tercera parte del mensaje, Ciegos por el Pecado. Pastor Amer Barría Molina. Bendiciones.